Hola, ¿cómo están YouTube? Bienvenidos a un nuevo video. Mi nombre es Ricardo y hoy les voy a enseñar posiblemente uno de los efectos más épicos de cambio de color que puedas encontrar en YouTube, y lo vamos a hacer en DaVinci Resolve. También recuerda que lo puedes hacer en la versión gratuita, lo cual se agradece. Antes de comenzar, chicos, tenemos que descargar el plugin llamado Proto, que fue diseñado por Patrick Sterling. Te dejo todos los archivos en la descripción y también la página web del creador para que le brindes todo tu apoyo. Sin más que decir, chicos, comencemos. Así que una vez que hayas descargado el archivo, vas a arrastrarlo y soltarlo en tu línea de tiempo. Vamos a duplicarlo e iremos a la pestaña de color. Iremos a la herramienta Qualifier y vamos a aislar el rojo. Estoy haciendo clic y arrastrándolo sobre el auto. Y si quieres ver lo que está seleccionado en cuanto al color, ven aquí a esta pequeña varita mágica. Y ahora damos clic en este pequeño cuentagotas con el signo menos o más, porque básicamente solo queremos obtener una buena selección de todo el rojo del auto y del vestido de la señorita. Como ves, salen otras partes afectadas por esto, así que para que afecte solamente al carro, vamos a hacer una pequeña máscara aquí en la ventana o Windows. Seleccionamos la herramienta de lápiz y alrededor del auto creamos una máscara. Luego suavizamos un poco la máscara. Ahora vamos a traquear el movimiento presionando Alt+T en el teclado. Vamos a colocar hacia la flecha hacia adelante. Y DaVinci va a hacer un seguimiento a la máscara. Luego hacemos clic en el botón derecho en el visor de nodos aquí y seleccionamos añadir salida alfa. Luego conectamos el cuadrado azul de este nodo a la salida alfa por aquí. A continuación, chicos, vamos a seleccionar el color del auto que te gustaría en la rueda de color Hue. Así que voy a seleccionar este color entre morado y rosado, que está realmente genial, que va con el gusto de las señoritas. También tú puedes colocar el color que tú desees. Ahora, si quieres, puedes volver aquí y echar un vistazo a tu selección. Por aquí veo un pequeño problema de color, así que arreglamos un poco lo que se pueda nuevamente con el gotero. Hasta aquí vamos bastante bien, pero dependiendo de tu video puedes refinar la selección y el color. Por aquí vamos a mover un poco este ajuste llamado Clean Black y luego buscamos la opción eliminar ruido o Denoise y también ajustamos. Entonces, una vez que vuelvas a la pestaña editar, lo que debes hacer es seleccionar ambos clips, hacer clic en el botón derecho y seleccionar un nuevo clip de fusión. Y ahora nos vamos a la pestaña fusión. Así que sigamos adelante, chicos, y pongamos este nodo por aquí de esta forma y este otro por aquí también. Y lo que vamos a hacer primero es añadir otro nodo de fusión o nodo merge. Luego seleccionas en cualquier lugar aquí en el visor de nodos y mantienes presionada la tecla mayúscula y presionas la barra espaciadora y escribes Proto. Como ves, a mí no me aparece, así que recuerda que tienes que solo descargarlo y hacer doble clic en el programa y ya estaría instalado. Y si no te aparece, como a mí, vamos a ir a la parte izquierda de la pantalla en efectos, en templates, y elegimos este efecto que se llama Proto V2. Una vez que lo hayas hecho, conecta el efecto Proto al nodo de fusión o merge. Luego conecta los medios 2 al Proto V2 para hacer el efecto. Oh, ya se ve bastante bien, ¿verdad? En el caso de que no funcione el efecto, o sea, que no se vea ningún cambio, ya que a mí no me funcionaba al inicio, hice dos pruebas para arreglarlo. Primero vas a Workspace o espacio de trabajo y vas a consola en donde dice Lua. Vas a arrastrar el archivo .lua que viene junto con el instalador de Proto versión 2 y aplastas Enter. Yo ya lo he instalado, así que no es necesario en el caso que yo lo instale. Y en el caso de que aún no funcione y no lo tengas instalado o no lo instale el DaVinci, tienes que copiar toda la carpeta directamente al programa de esta forma. Y después de eso vas a guardar el proyecto y reiniciar tu computadora. Ya debería de haberse solucionado el problema y también debería de verse el efecto. Espero haber ayudado con eso, chicos. Si no fue así, déjame en los comentarios. De igual forma, si te funcionó. Continuemos con el tutorial. Vamos al principio del clip y ahora elegimos la parte del video donde vamos a dar el efecto.
digamos que por ahí. Así que con el cabezal de reproducción justo donde está, voy a bajar aquí y agregamos el nodo rectángulo y luego lo conectamos al nodo de fusión o merge 1. Ahora ajustamos el tamaño para que se vea más grande que el auto y la señorita y lo arrastramos por esta parte. Ahora nos vamos a inspector y añadimos un poco de suavizar borde y un poco de ancho de borde. Necesitamos activar el movimiento del rectángulo, así que activamos los keyframes del centro, movemos el cabezal hacia casi el final del clip y voy a mover esto encima del auto y la señorita. Luego, una vez que hayas hecho eso, haces clic con el botón derecho en el rectángulo, seleccionamos copiar y por aquí seleccionamos pegar instancia y lo conectamos al nodo de fusión. Con el nodo rectangular de instancia seleccionado, nos vamos en inspector y seleccionamos el sólido donde está la marca de verificación. Hacemos clic con el botón derecho y seleccionamos de instance. Y al final vamos a desmarcar aquí el sólido. Ahora estamos empezando a ver cómo el efecto realmente está funcionando, pero todavía tenemos que hacer algunos ajustes. Seguimos adelante y seleccionamos el efecto Proto V2 y aquí arriba en inspector nos vamos a usuario donde tenemos todos estos efectos diferentes que son ajustes preestablecidos geniales que podemos seleccionar y que básicamente puedes personalizar a tu gusto. Así que en realidad voy a ir con, vamos a ver cuál más me gustó, creo que me gustó Wavy o ondulado, es el que me gusta más porque se ve que combina bien con el color. Y a ver, veamos. Queda genial, pero ahora iremos a los controles. Vamos a bajar un poco el brillo de este efecto y también el desenfoque del brillo. Como ves, hay un montón de controles con los que podemos jugar y encontrar nuestros propios resultados. Por ejemplo, podemos cambiar el tamaño del núcleo, también vamos a bajar el desenfoque del tamaño del núcleo, porque realmente quiero que la definición de este efecto se vea buena, ¿no? Podemos jugar con la escala. Puedes cambiar la longitud extra para que se vea muy bien de esta forma. Creo que cuando empiezas a jugar con estos controles deslizantes obtienes que el efecto se ve realmente genial. Así que voy a mantener estos parámetros. Muy bien, a continuación lo que vamos a hacer es arrastrar este nodo hasta aquí para que podamos hacer espacio para otro nodo de merge o de fusión. Lo añadimos y arrastramos en el medio de estos dos nodos. Ahora en ese nodo le damos clic derecho y luego copiamos y por aquí pegamos conectándolo al nuevo nodo de fusión o merge. Con el nodo seleccionado, mantén pulsado la tecla mayúscula y pulsa la barra espaciadora y escribe Edge o borde y seleccionamos detección de bordes. Y luego vamos a inspector y acá en modo seleccionamos los bordes en escala de grises y luego aquí en color le damos un color rosado que combine. Así también voy a subir un poco el brillo y luego también voy a bajar aquí la opción en filtros y seleccionamos filtro. Ahora nos vamos a seleccionar el nodo de fusión que acabamos de crear. Sube aquí al lado derecho en inspector y selecciona el menú desplegable del modo aplicar y luego selecciona pantalla o screen. Luego bajas aquí en el nodo rectangular de instancia que creamos, toma esa salida y conéctala a la entrada de este nodo de fusión de esta manera. Vamos a alejarlo un poco para poder ver mejor. Voy a traer estos dos nodos para que tengamos algo de espacio. Ahora le damos clic en donde no hay nada en el visor de nodos y mantenemos pulsada la tecla mayúscula y aplastamos la barra espaciadora y escribimos desplazar o displace. Ahora mantén pulsado Shift y luego arrastra este nodo entre el nodo de rectángulo y el nodo de fusión aquí. Nuevamente seleccionamos donde no hay nada en el visor de nodos, escribe Fast o rápido y seleccionamos la opción de ruido rápido o Fast Noise. Y ahora conecta ese nodo de ruido rápido al de desplazamiento. Así que aquí es donde las cosas se ponen realmente épicas. Con el nodo de desplazamiento seleccionado nos vamos a inspector y agregamos un poco de fuerza de refracción. Vamos a subirlo hasta aproximadamente el punto 7. Luego selecciona el nodo de ruido rápido y en inspector subimos el contraste. Luego también la escala y vamos a subirlo hasta casi el final. Ahora damos play y como ves es como crear un efecto de transformación de color y realmente se ve increíble.
Ahora voy a hacer clic con el botón derecho en este nodo de desplazamiento. Copiamos, lo pegamos por aquí y lo arrastramos entre este nodo de instancia y el último nodo de fusión. También voy a hacer lo mismo con el nodo de ruido rápido y lo vamos a conectar con el nodo de desplazamiento. Ahora vas a ver que el nodo de desplazamiento de esta detección de bordes va a actuar igual que la pintura del auto. Y por último, chicos, vamos a copiar estos dos nodos y lo arrastramos por aquí y este sería el efecto final. Realmente se ve épico. Aquí te dejo que veas todos los nodos y te invito a que vayas jugando con los parámetros para que crees tu propia versión. Eso ha sido todo por este video, chicos, espero que les haya gustado. Si es así, por favor suscríbete, regálame un like y comparte. Nos vemos en un siguiente video. Cuídense y muchas bendiciones.